bem com vocês? Tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Sune e se você ainda não conhece, vou ficar até o final do vídeo porque hoje eu vou te contar muitas coisas importantes. Sí, como les decía, hoy quiero hablar de un tema muy importante y es la electricidad aquí en Brasil. Bueno, aquí en Brasil no, aquí en mi casa, en Palhoça. No voy a generalizar, no vaya a ser que en Sao Paulo, en Río de Janeiro o algún lugar sea diferente y no suceda lo mismo que aquí. Pero sé que es un tema muy importante y que todos a mis queridos amigos cubanos o emigrantes que están acabados de llegar o que piensan en venir, incluso para mis amigos brasileños que no se han percatado de este detalle, sé que también va a ser muy importante. Así que quédense hasta el final del video que estoy seguro que les va a interesar. Bienvenidos. En la samba late el corazón, cada calle canta su canción. Colores vivos pintan el lugar. Brasil te invita a soñar. El Amazonas susurra al pasar. Un verde eterno para contemplar. Las playas brillan bajo el sol. Y Río vibra con su rol. Oh Brasil, mi paraíso terrenal, donde el alma encuentra su carnaval, bailando. Ay, nuevamente, sean todos bienvenidos. Quiero también hoy aprovechar y compartir las imágenes de un paseo que hice con mi niño porque saben que ya se está acercando las festividades de Natal aquí en Brasil y ustedes saben que a partir del mes de noviembre ya las personas empiezan a comprar sus arbolitos, las luces, las decoraciones de Navidad y se comienzan a ambientar los lugares y me parece que es una época del año maravillosa. Pero bueno, a lo que venimos hoy, que es hablar de las facturas de electricidad aquí en Palhoça, sobre todo en mi domicilio. ¿Qué está sucediendo? Nosotros llevamos 8 meses viviendo aquí y nunca nos habíamos percatado ni nos había despertado interés por saber cómo funcionaba la electricidad en Brasil. Sobre todo porque venimos de un país donde los apagones eran nuestro día a día y donde una de las principales aspiraciones de vida era llegar a un país donde nos alejáramos de esta situación y pudiéramos disfrutar de la electricidad, de un confort de vida que aunque no fuera en un comienzo muy ostentoso ni con muchas condiciones, por lo menos nos brindara a nosotros un descanso, nos brindara una estabilidad mental que habíamos perdido en Cuba debido a los apagones. Entonces ustedes saben que cuando uno sale de un contexto y entra en otro contexto comienzan a aparecer otras situaciones. ¿Qué pasa? Que este mes nos sucedió algo que sí nos despertó el interés por saber qué está pasando con la electricidad aquí en Brasil, porque de pronto una factura llega a un valor y de pronto llega de otra, pero este mes sí sobrepasó los límites. Quédense hasta el final porque les estaré contando qué sucedió. Ay, estoy haciendo video. Saluda a la cámara. Hola, me voy para todo Brasil. ¿Y qué tú haces? Relajándote un poco. No, porque mira que no me va aire, no hay que desaprovechar la oportunidad de este rico aire. Ah, ya. Y el rico sol que hace. Rico sol, rico aire para descansar todo el día. Ya sabes. Bueno, de manera rápida les estaré contando que en estos días fui a realizar la rematrícula de Dalian, pero en una nueva escuela, porque Dalian va a comenzar el primer año y como les decía va a ser en una nueva escuela porque él estaba pasando la creche, que aquí viene siendo como un preescolar, como un círculo infantil y al finalizar allí lo mandan para otra institución. Entonces yo fui a hacer la matrícula con todos los documentos que vienen siendo los mismos que los que me solicitaron para hacer la matrícula en la creche desde la primera vez, para todas las personas que tienen niños pequeños y aún no saben cómo matricular los niños en la escuela. Saben que tengo un vídeo acerca de ese tema y si lo necesitan lo estaré dejando aquí en el primer comentario de mi video. Además de eso, aquí les quiero mostrar un detalle que tuvo la escuela con mi niño, que es realizarles una camiseta donde
están los dibujos de todos sus amiguitos personalizados con sus nombres escritos por ellos mismos como un detalle de recuerdo para despedir el curso próximamente. Entonces quería mostrarle ese detalle porque a nosotros como padres nos gustó muchísimo y a los niños también los motiva muchísimo. Entonces decidí llevar a Dalian a dar un paseo porque, como les estaba avisando, se estaba acercando la Navidad, la fiesta natal aquí en Brasil. Y a diferencia de Cuba, que están ahora pasando por el periodo de frío, aquí nos está tocando que estamos entrando en el verano, donde hace mucho calor. Y va a ser nuestra primera Navidad en calor puro calor. Entonces, aquí estábamos en el Tot Brasil, que es una de las tiendas más próximas a mi casa, que viene siendo 1,5 kilómetros. Y nos gusta ir allí a ver las cosas que hay y sobre todo fui a comprar algunos detalles para el niño relacionado con la Navidad. No pude excederme mucho porque ustedes saben que hemos tenido muchos gastos últimamente con el tema de la salud del niño, mi salud y demás. Entonces hemos tenido muchos gastos y quise comprarle algo sencillo para estimularlo, para que no pierda la magia de la Navidad, para no perder esa tradición que teníamos en casa, y también comprarle un juguetico. Y miren qué hermosuras de bicicletas. Más adelante quiero comprarles una bicicleta súper bonita, así que vamos a ver si Dios me ayuda y puedo concederle ese deseo, aunque él pide mucho, él pide de todo, pero bueno, trataremos de concederle ese deseo y poderle regalar la bicicleta de sus sueños. Entonces, ahora les sigo contando qué es lo que está sucediendo con la electricidad, sobre todo en mi casa. Bueno, ¿qué es lo que sucede con la electricidad aquí en Brasil? Como les decía, nosotros llevamos ya un buen tiempo pagando las facturas de electricidad, pero no habíamos percibido los cambios de los valores. ¿Por qué razón eran? Como les decía, en Cuba, la mayoría de nosotros, después de la revolución energética, estamos acostumbrados a la olla arrocera, a la olla reina, al microondas, estamos acostumbrados a la cafetera eléctrica, la sandwichera, la freidora o la air fryer, como la conocen muchos. ¿Qué más? El horno eléctrico, las batidoras o licuadoras, como la conocemos muchos de nosotros. Entonces llegamos aquí a Brasil con esa idea en la cabeza. Espérense que no terminé. El aire acondicionado, los ventiladores, ay, se me olvida algo más. ¿Qué más? Amor, ayúdame. ¿Qué más? Ya lo dije, microwave. En fin, todo eléctrico, sartenes eléctricos, todo, y que por supuesto ustedes saben que en estos momentos prácticamente no se puede usar. En fin, cuando llegamos aquí venimos con esa idea, ¿no? De todas esas cosas que vendimos, poderlas ir adquiriendo. Algunos vienen y las compran de sopetón y fican sin dinero, y otros vienen y la van comprando paulatinamente para que su dinero le rinda un poquito más y ver observando cómo funcionan las cosas. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que no habíamos prestado mucha atención al tema de la electricidad, pero en este mes sucede que la factura de electricidad llegó aquí, por las nubes. Y nosotros dijimos, pero es que nosotros estamos trabajando todo el tiempo, el niño está en el cuido, se baña en el cuido, no tenemos equipos electrodomésticos tan significativos como para que puedan gastar esa cantidad de corriente. Y encima de eso vino súper alta. Desde que llegamos aquí nunca habíamos pagado más de 200 reales, para que tengan una idea. Por lo general pagábamos 160, 170, 190, una vez que vino súper alta y también nos llamó la atención. Pero este mes nos llegó, la factura del mes pasado, disculpen, nos llegó para pagar nosotros, porque después les voy a contar por qué nosotros, 225 reales de electricidad. Y no tenemos cosas eléctricas significativas. No tenemos un horno eléctrico, no tenemos olla de presión eléctrica, no tenemos arrocera, no tenemos nada de eso. Tenemos refrigerador, tenemos sandwichera, tenemos ventiladores que no usamos por el tema del frío, y televisor y lavadora. ¿Entienden? Las luces, los cargadores, etc.
pero nos llamó la atención que después de 8 meses, consumiendo a un ritmo bastante estable, de pronto viniera la electricidad súper cara. Quédate porque ahora mismo te voy a estar contando qué fue lo que sucedió. Pues ustedes se acuerdan de mi amiga Jenny. Jenny vive en la casa de abajo y yo vivo en la parte superior. Jenny y yo pagamos la electricidad compartida porque dependemos de un mismo reloj. ¿Qué sucede? Una de las primeras causas es que teniendo dos casas conectadas a un mismo reloj, el consumo aquí en Roma y donde sea, me imagino, sube. Por lo tanto, nosotros sin tener prácticamente nada, siempre hemos estado pagando más corriente entre las dos casas que personas que viven en una sola casa conectada a un solo reloj. Empezamos a analizar qué fue lo que sucedió y yo empiezo a investigar. Y allí encontramos 3 puntos importantes. Aunque nosotros estuviéramos consumiendo lo mismo, la factura de electricidad iba a llegar más cara de todas maneras. ¿Por qué? Porque el aumento de la electricidad aquí en Brasil depende de muchos factores. Uno de ellos puede ser hasta el clima, la sequía o cuando el país tiene que generar energía de fuentes más costosas. Más adelante les estaré explicando por qué y cuáles son algunos de estos factores que influyen en el aumento de la luz. Y quise hacer este video precisamente porque sé que no soy la única que se ha llevado el susto durante estos meses, pero además de eso que se ha preguntado qué hice para gastar tanto. Por eso, debido a algunas amistades que me llamaron preguntando, me alertó y quise investigar qué es lo que estaba sucediendo para ver si encontrábamos la solución al problema. La mayor parte de la electricidad se genera a través del agua. Y si no hay suficiente agua para generar toda la electricidad que el país demanda, entonces el gobierno precisa utilizar termoeléctricas. Por lo tanto, generar electricidad de las termoeléctricas es mucho más costoso que generar el consumo desde las hidroeléctricas. Quiero compartirles que estoy muy agradecida de haber tenido todas mis experiencias durante estos 8 meses aquí en Brasil. Me gusta mucho caminar las calles en Brasil y sentir que todos los días descubro algo nuevo. Como muchos de ustedes me conocen, me gustan las montañas, me gustan los árboles, me gusta respirar un aire de tranquilidad y creo que Palhoça me desprende esa tranquilidad que yo necesito para andar en sus calles. Y bueno, en estos días he tenido que hacer varios recorridos, tuve que comprar unas vitaminas inmunológicas para Dalian y quería responder de esta manera a un comentario que vi que se refirió a mí como que ya yo estoy en Brasil y como que ya estoy criticando o estoy hablando mal de Brasil. Estoy muy lejos de hablar mal de Brasil. Brasil me abrió las puertas, me siento súper feliz. Me siento súper agradecida de las personas que conozco, de los brasileños con los que me he encontrado e incluso muy agradecida de poder pagar las facturas de electricidad. Siempre me confundo con internet. Porque ¿qué pasa? Porque yo estaba buscando salir de ese estrés continuo de apagones, de miseria, de escasez y aquí sí es verdad que nos hemos enfrentado a un trabajo fuerte, exigente, para poder tener nuestro propio dinero, para poder tener ese dinerito que hace falta para pagar la renta a la cual nos estamos adaptando, para pagar la electricidad, porque no hay nada más sano, por lo menos para mí, que después de un día largo de trabajo, llegar a mi casa, tomar un buen baño, tener mi comida caliente o calentar mi comida a la hora que sea, levantarme y poder hacer mi desayuno tranquilamente, si hace calor tener mi ventilador, tener mis luces, tener todo, señores, porque nosotros vivimos un estrés y una amargura. Con el tema de los apagones también llegamos cansados a la casa y no poder hacer la comida como uno quiere, no poder acostarse y descansar como uno quiere, no poder levantarse y poder hacer tu desayuno tranquilamente y vivir todo el tiempo en esa presión
de los apagones, de que te quitan la corriente cuando les conviene, cuando les parece, sin previo aviso, y son cosas que mentalmente te destruyen. Yo me sentía destruida, yo me levantaba de la cama tan cansada de la misma manera como me acostaba, y cada día poner un pie en el piso era un dolor en el cuerpo, un dolor en la mente, un dolor general que muchas personas no se imaginan. Que a pesar de trabajar aquí como unos mulos, porque en Brasil trabajamos mucho, mi esposo y yo trabajamos muchísimo para poder adquirir lo que tenemos, y muchas de las cosas que no tenemos es porque hemos decidido prolongarlo, esperar un tiempo, no porque no hayamos podido alcanzarlas, simplemente estamos posponiendo muchos de nuestros planes para ir poco a poco alcanzando nuestras metas. Y ustedes no se imaginan, después de un día largo de trabajo, súper agotada, cuando yo llego a mi casa, me baño y pongo mi cabeza sobre la almohada, allí yo duermo profundamente, yo descanso profundamente. Y cuando abro los ojos para levantarme, si bien es cierto que me levanto muy cansada, me levanto menos cansada que cuando estaba viviendo con apagones. Clasificado 3 tipos de banderas tarifarias donde van a determinar cuál es el valor del consumo según esas etapas. Por ejemplo, verde, amarilla y vermela. Entonces, la bandera verde significa que estás pagando tu consumo normalmente, más los impuestos que te cobra el gobierno del alumbrado público y algunos otros impuestos que tienen que ver con la electricidad, que es de carácter general, o sea, lo tienes que pagar, consumas lo que consumas. Si te llega una bandera amarela o amarilla, es que el Estado te sube un poco los impuestos del consumo. Y si te llega bandera vermela, como es el caso de nosotros, y me imagino que muchísimas personas, es que el gobierno está cobrando una tarifa más cara. Quiere decir que aunque estuviéramos gastando lo mismo, la corriente iba a llegar mucho más cara. Entonces yo te invito a revisar tus facturas, a compararlas para evitar conflictos, para evitar inconvenientes, insatisfacciones, preocupaciones. ¿Por qué? Porque la misma factura sucede que si la pagas atrasada, te cobran impuestos por encima de tu consumo, por encima del consumo del alumbrado público y demás. Y eso es lo que acontece también con la factura de electricidad aquí en Brasil, que un mes llegan con un valor y otro mes llegan con otro valor. Entonces a nosotros nos preocupa porque si nosotros no tenemos nada eléctrico prácticamente y aspiramos, ahora que viene el verano, por ejemplo, hipotéticamente hablando, comprarnos un aire acondicionado, ahí mismo estamos embarcados, porque ¿cuánto íbamos a pagar de corriente? Se nos va a ir un salario pagando la corriente, porque aquí quizás para muchas personas 200 reales no represente nada, pero conocemos personas, un gran número de personas, que viven en una casa conectada a un reloj y tienen todos esos equipos electrodomésticos e incluso consumen y gastan menos que nosotros. Entonces es un tema que nos preocupaba muchísimo y quería comentarlo con ustedes por si les ha pasado lo mismo. Espero que te haya servido de ayuda y que te hayas quedado hasta el final del vídeo. Esto era lo que te quería contar y espero que te hayan gustado las imágenes de nuestro paseo. Muchas bendiciones y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.